Me recibimos la visita aquí en el estudio del embajador Luis Ochoa Terán. Él es experto en asuntos internacionales, específicamente en asuntos de Centroamérica. Así que es muy grato recibirlo para comenzar un poco a entender qué es lo que pasa en Honduras. Porque un país que se libró de una manera tan digna y de una crisis política tremenda como la última del 2009, ahora resulta que está sumido en una violencia tan pavorosa. ¿Qué es lo que ha pasado en Honduras? Bueno, lamentablemente Honduras representa desafortunadamente el rango de homicidios más alto del mundo, seguidos por Venezuela. Que se dice muy fácil, pero es terrible para un país además tan pequeño. Era una verdadera tragedia, pero el gran responsable de ese incremento de la violencia es precisamente el gobierno, porque el gobierno se ha dedicado mucho más a tratar de permanecer y prolongarse en el gobierno que en atacar las verdaderas causas de la violencia, que están precisamente en la pobreza extrema, los malos salarios, el desempleo, la inflación, el desabastecimiento, que todo esto constituye verdaderamente el caldo de cultivo para la delincuencia organizada y el narcotráfico. Ahora, ya sabemos que, según su opinión, es el gobierno el responsable y debe tener una cuota importante de responsabilidad dada la impunidad que existe. Pero los protagonistas de esa violencia, ¿quiénes son? Bueno, es que ahí hay un fenómeno muy particular, que es la Constitución que ha aumentado sustancialmente, que es las llamadas pandillas de los maras. Las pandillas de los maras constituyen un fenómeno gigantesco que ha captado a gran parte de la juventud y de los sectores populares. Ellos, según los organismos internacionales y las ONG que hacen seguimiento, señalan que existen en Honduras 900 pandillas que están constituidos por 700.000 miembros, lo que representa el 10% de la población de Honduras. ¡Qué bárbaro! Es realmente una verdadera tragedia. Pero además tiene otro problema, el fenómeno de los maras. Es que los maras han logrado entenderse con el narcotráfico y se han convertido en los protectores, en el brazo armado y el protector del narcotráfico, y a su vez han comenzado a desarrollar han protegido el consumo del narcotráfico en Honduras. Se dice, según los organismos encargados de combatir la droga en Estados Unidos, de que cada 100 aviones que salen de Colombia cargados de cocaína, 79 paran en Honduras, porque Honduras se ha convertido en un verdadero puente. Ahora, con este acuerdo entre el narcotráfico y los maras, Honduras pasa a ser un gran consumidor de drogas. Ahora, ¿a qué se debe la impunidad? La impunidad, bueno, es que el incremento de la violencia en Honduras se debe fundamentalmente a la lenidad con que el gobierno, las instituciones del gobierno, la justicia trata el tema de la violencia. De cada 92 casos de asesinatos y de homicidios, solo 2 se resuelven. Lo que quiere decir que la impunidad es total. Los organismos encargados de velar por hacer seguimiento y velar por la seguridad de los sectores de las distintas clases, de las clases sociales de Honduras, señalan que el gobierno no se aboca a resolver el problema de la violencia, y ellos son los responsables de la impunidad, porque no hay castigo a la impunidad. ¿Qué pasa con los periodistas? Que cada vez es más elevado el número de periodistas que no solo amenazados,
y secuestrados o desaparecidos, sino realmente muertos en el ejercicio, en el desempeño de su tarea. Bueno, esa tarea de ustedes, esa profesión de ustedes, cuando se ejerce libre, se hace crítica y se usa la denuncia para construir un mejor país, se convierte en el centro y el cruce de un juego, un juego cruzado para atacar al periodista. ¿Por qué? Por un lado, porque el gobierno no le interesa que sacan a la luz pública el desgobierno y la corrupción que genera el gobierno. Y por el otro, el crimen organizado y el narcotráfico no le interesa tampoco que le echen a perder su negocio. Por lo tanto, en Honduras se ha producido en estos últimos 10 años 37 muertos de periodistas, Sí. De los cuales 29 se han producido después de la caída de Zelaya, como motivo de la polarización política, el siembre de odios sociales que ha generado un incremento de la violencia, de la cual el gobierno es fundamentalmente responsable. ¿Por qué? Porque el gobierno no castiga, el gobierno es impune y eso ha generado una violencia en el país que va a terminar por convertir a Honduras en un estado forajido. Y es allí donde los países latinoamericanos debemos tener la responsabilidad de ayudar a un país hermano como este a resolver una crisis como la que se está presente. Ahora, esto tiene que haber tenido un periodo de incubación tremendo para que con esta crisis del 2009 sencillamente se haya hecho evidente, se haya hecho eclosión esta crisis. Bueno, la crisis política lo que te generó fueron acuerdos no escritos entre los sectores políticos y el sector del narcotráfico por los intereses que ello conlleva. Entonces, bueno, vamos a observar con bastante interés y lo que está pasando en Honduras, porque realmente es preocupante. Nos hemos dedicado a investigar sobre esto porque es realmente pavoroso los datos que llegan de Honduras, sobre todo para ser un país tan pequeño. Esa es una de las cosas que llama la atención, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Es que bueno, fíjese usted, la impunidad es tal en Honduras y es la responsable realmente del aumento de la criminalidad, que de los 30 periodistas que han sido asesinados, solo uno tuvo sentencia definitiva. Tuvo un culpable, pues. Tuvo sentencia definitiva. Y a los 2 años, por esas argucias y esas argucias legales, terminó estando libre. Muchas gracias. Eso te indica Sí, la gravedad de la del situación. problema. Muchísimas gracias al embajador Luis Ochoa Terán por habernos